Bueno, pretenderemos analizar un poco las claves de la comunicación, qué comunicamos los arquitectos, a quién comunicamos, cómo comunicamos o cómo podemos comunicar, o qué podemos transmitir o qué no estamos transmitiendo y no está llegando al receptor, ¿no? Creo que la mitad del colectivo del Vasco Navarro también es anterior, no son nativos digitales. Y tiene que hacer un cambio tenemos que hacer un cambio de pie. Creo que es importante que este tipo de temas aparezcan como un poquito al primer plano. Durante ya muchos años los arquitectos parece que nos está costando un poquito entrar en la red y cambia absolutamente todo, y cambia desde un punto de vista de la comunicación y desde un punto de vista del sistema. Programar en la red, más que ser bueno, lo que tenemos que hacer, o lo que nosotros pensamos que hay que hacer, es entender muy bien cuáles son nuestras fortalezas. Si las sabemos bien y las sabemos mostrar, ayuda muchísimo a que, estando concentrados con nuestra presencia en la red, esas tres fortalezas realmente nos hagan tener esa presencia más adecuada de la que estamos hablando. No hagamos lo que todos hacen. Si somos arquitectos y solo sabemos hacer proyectos y le preguntas a quien nos viene a asesorar, pues alguna otra cosa que hagas así bien y que no hagan los demás, no, pues yo proyecto, es que a mí me gusta proyectar, ya, pero alguna otra cosa, no, yo proyectos. Pues bueno, los proyectos al final seguimos haciendo todos y todos sabemos que la carta da para lo que da. Dejarnos un poco ver todo desde arriba, porque seguramente así se aprecien mejor las carencias y los aciertos que tenemos los arquitectos a la hora de comunicar. Cualquier persona en cualquier parte del mundo se ha convertido en un informador potencial, y cualquiera de nosotros, cualquier persona, se ha convertido en un receptor potencial. Somos diferentes, o sea, tenemos otros intereses, otra manera de trabajar y otra manera de pensar. Y a pesar de que yo creo que poco a poco más gente o más compañeros se van dando cuenta de eso y poco a poco vamos huyendo de esa imagen, la realidad es que la sociedad nos sigue viendo de la manera de hace 50 o 60 años. O la gente sigue pensando que somos un arquitecto cobra mucho por hacer cuatro rayas y que le salía cualquiera, o bien directamente no tienen ni idea de qué hacemos o para qué servimos. Pasamos a un punto de supervivencia. Si la gente no sabe para qué servimos, es cuestión de tiempo que al final acabe por no necesitarnos, y es nuestra tarea el dirigirnos al resto del mundo y poco a poco hacer un trabajo de informar, de contar cómo somos en realidad. O sea, está claro que ninguno, más allá de nuestra profesión, va a hacer ese trabajo. La verdad que vemos que necesitamos que la gente nos entienda, el trabajo por hacer es inmenso. Pero soy consciente de que el 99% de la gente que lo va a leer van a ser arquitectos. Y eso, o sea, hay que ser consecuente con eso. No creo que mucha gente, más allá de nuestra profesión, le interesen los detalles constructivos que publica Tectónica. Con esto, obviamente, lo que quiero explicar es que hace falta que los dos tipos de comunicación coexistan. No hay que enterrar esta, pero hay que potenciar mucho la otra. Seguir peleando cada uno de nosotros por conseguir que, digamos, estar donde debemos, que no es ni tan arriba como muchos creen, ni tan abajo como estamos cayendo. Para contaros que yo pues, dedico mi vida a esto, no soy un especialista en redes sociales ni en internet, simplemente un usuario que además es arquitecto. Es decir, hay una cantidad de información, seguramente sobre información, un exceso de información, pero también hay informaciones útiles. Y yo creo que esto ha generado un hueco en la profesión. Me ha posibilitado las redes sociales en este contexto es ampliar mi número de conexiones, ampliar mi red y abrir un abanico de oportunidades que, si no, de otra manera, no hubiese celado. O sea, yo si tengo una reunión con un señor que no conozco de nada, meto su nombre en Google, es lo primero que hago. Meto su nombre en Google. Y entonces así veo su foto, yo lo esqueo y más cosas. Lo importante es que yo os puedo asegurar que a nosotros nos han googleado y el cliente, ante varias ofertas, nos ha dicho que nos la han adjudicado porque los trabajos que ha visto nuestros en internet, los comentarios que ha visto de otros arquitectos o en redes sociales sobre nuestros trabajos, le han llegado a convencer o han establecido una diferencia sustancial frente a otros. Pero sí que creo que me ha posibilitado un montón de oportunidades y, bueno, que yo os invito a explorar.
Pues decir que la relación, o sea, la identidad digital colegial es muy mala, desde luego que es el Vasco Navarro. Es una asignatura pendiente que hay. Entonces, si como colectivos, cuando nos mostramos y nos mostramos en la red, solo queremos comunicarnos con los arquitectos de una manera bastante torpe, porque las webs de los colegios, lo digo directamente, son bastante malas, entonces, ¿cómo vamos a comunicarnos con la sociedad? Pues malamente. ¿Cuánto cuesta tener una buena web? Cuesta 4 duros. Joder, si es muy fácil hacerlo bien. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no queremos, porque somos unos dejados, porque nos pensamos que no hace falta, porque hemos heredado una serie de trastornos en este sentido de publicitarnos y de comunicarnos que ahora nos tienen incapacitados como ¿Cuántas empresas conocéis que no tengan o departamento de marketing o agentes comerciales? ¿Cuántos arquitectos conocéis que somos empresas que tengamos o departamento comercial o agente de marketing? Es como muy receptivo de buscar información, de relacionarnos entre nosotros y ver cómo hacen las cosas, pero no lo enfocamos de manera en la que poder o vender o comunicar al resto de la sociedad. Igual, no sé si igual está bien o está mal, pero yo creo que es lo que se desprende de los datos o de nuestras experiencias. cuantos más estemos ahí, se producirán más sinergias. Y yo creo que hay que evitar la idea de competitividad, porque es que no es real cuando estás arriba. Cuando estás arriba, lo que se produce es que colaboras con... Es un buen broche final para este ciclo de conferencias, que bueno, creo que han quedado muchas asignaturas pendientes que pueden dar para un segundo ciclo y un tercero, y bueno, ya iremos viendo en qué evoluciona esto. Pero bueno, sí que creo que ha sido positivo el sacar a la luz, el poner encima de la mesa pues temas importantes hoy en día, ¿no? Que bueno, nos afectan a nosotros como colectivo, que hablamos igual en corrillos por los pasillos, pero bueno, creíamos, ¿no? Desde que empezamos a concebir un poco este ciclo, pues que era importante sacarlos encima de la mesa, ¿no? y debatirlos, ¿no? y verlos entre nosotros. Y agradecemos mucho pues, a las 4 personas que tenemos aquí, a todas las personas que han ido pasando por esta mesa y han ido contando sus experiencias, ¿no? O sea, que a veces también decir, pues esta es la situación y está muy mal, pues un acto también, ¿no? de agradecer, ¿no? Nos permite a los demás para aprender y seguir creciendo y evolucionando. Entonces, bueno, pues seguimos en comunicación y esperemos que haya muchos ciclos de este tipo. Muchas gracias.